Buenas noches a todo el mundo. Buenas noches, Samrod, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Aquí una vez más, otro lunes. Lo único que me anima los lunes es el secreter. Así que muy bien, muy bien. ¿Tú qué tal? Yo tengo el Secreter y la Isla de las Tentaciones, pero a la Isla de las Tentaciones le queda muy poquito, así que dentro de poco solo me queda el Secreter. Solo el secreter. Bueno, el secreter tendrá que bastar. Muy bien, ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal estas 3 semanitas, 2 semanitas que hemos estado fuera? pues bien, muy liadillo. He estado muy liadillo, pero bueno, sacando cosillas, ya lo sabes, que hemos hecho cositas en el SMIAL, que luego a nivel personal pues tengo también muchas cosillas que organizar. Pero vamos, muy bien, muy contento de estar aquí y con muchas ganas de empezar esta nueva fase dentro de las cartas seleccionadas por Humphrey Carpenter. Sí, porque si os acordáis en el último capítulo, después de 6 meses, 8 Eh, meses, de acabamos por fin todo este bloque sobre la Segunda Guerra Mundial. Ya se ha terminado la guerra, ya estamos en el año 45, Christopher ya va a volver, entonces pues tenemos ya un poco más de variedad de destinatarios de cartas, parece que la vida empieza a rodar otra vez y bueno, pues al menos pues hablaremos de cosas un poco diferentes, que es verdad que hemos tenido Eso cosas es. muy interesantes como el avance en El Señor de los Anillos o cómo Tolkien ha afrontado estos momentos, incluso casi en alguna crisis de fe, pero yo creo que yo con ganas de adentrarnos Sí. en esta nueva fase. O sea, no sé si entra dentro de lo políticamente correcto, pero al igual que tenemos obras preferidas, hay cartas preferidas, ¿no? Y esta parte, estas 60 cartas de la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, no son tan entretenidas como las que en teoría vienen ahora, que es Tolkien explicando El Señor de los Anillos a todo el mundo, ¿no? O todas los simbolismos, todos los enigmas y misterios que hay y todos los fans que le preguntan por ellos. Pues yo creo que es más Ujú. entretenido. Pero bueno, eso ya depende de cada uno. Pues efectivamente. De hecho, nosotros tenemos nuestras cartas preferidas porque cuando hablamos de qué nos apetece hacer, pues Sí. normalmente cogemos las cartas que nos llaman más la atención. Luego a veces llegamos y es como, bueno, pues yo pensaba que iba a hablar otra cosa, pero no. Pero Así que nada, empezamos por la sí, 105. empezamos con la carta número 105 que me pertenece, o sea, me voy a encargar yo de ella, Toda que tuya. está destinada a Sir Stanley Unwin y nos dice en el prefacio, Unwin, que había sido designado caballero, escribió para averiguar acerca de los adelantos del Señor de los Anillos. Y dice así, número 20 de Northmoor Road, Oxford, 21 de julio de 1946. Estimado Sir Stanley, lo he tratado muy mal. Creo que estaría dispuesto a perdonarme si conociera la verdadera historia de mis infortunios, domésticos y académicos, pero se la ahorraré e intentaré hacer las cosas mejor. He estado enfermo por causa de las preocupaciones y el exceso de trabajo sobre todo, pero me he recuperado mucho y puedo por fin adoptar algunas medidas para que el exceso de trabajo académico al menos disminuya un tanto. Por primera vez en 25 años, salvo el año que pasé con muletas, justo antes de que se publicara El Hobbit, creo, estoy libre de exámenes y aunque estoy batallando todavía con una montaña de negligencias de la que excavé no pocas cartas de George Allen and Unwin y con un montón de molestias propias de esta época de caos y reconstrucción, espero después de esta semana ponerme a escribir realmente. Por empezar, no estaré solo para llevar nuestra English School. He dejado de ser profesor de anglosajón. Me he mudado a Merton como profesor de lengua y literatura inglesas. El profesor Wren del King's College, Londres, vendrá en octubre para quitar el peso del anglosajón de mis hombros y estamos a punto de designar a otro profesor en Merton de literatura moderna. Tendrá que ser C.S. Lewis o quizá Lord David Cecil, nunca se sabe. Pero no empecé esta carta primordialmente para hablar de mí. Quería decir primero cuánto siento no haberle escrito como era mi intención, para felicitarlo tan pronto como me enteré del honor que se le había concedido. Me alegré mucho de ello. También tengo muchas ganas de tener noticias de Rainer. Espero de veras que se encuentre bien, aunque uno vacila todavía antes de pedir noticias de los hijos. Pero mi Christopher, que fue transferido a la Fleet Air Arm y está aún técnicamente en la Marina, ha vuelto este periodo a Trinity y me pregunto si hay la posibilidad de que Rainer regrese pronto. Me gustaría mucho volver a verlo. No sé si David Severn quiere todavía dar una ojeada a Farmer Giles. En caso de que así sea, lo enviaré ahora tras más de un año de demora. Si dispusiera de algún tiempo libre, podría agregar unas pocas cosas de la misma clase todavía no terminadas. Pero Nigel no ha dado nunca origen a nada en absoluto de su misma especie.
No sé si le interesará alguna otra información acerca de un autor tan prometedor y tan poco cumplidor, al menos desde el punto de vista literario. Pero he hecho un gran esfuerzo para terminar la continuación del Hobbit y sus capítulos fueron de ida y vuelta a África, dirigidos a mi principal crítico y colaborador Christopher, que está haciendo los mapas. Sin embargo, fracasé. Las dificultades y la mala salud fueron demasiado. Ahora tendré que estudiar mi propia obra para poder volver a ella. No obstante, espero tenerla realmente lista antes del término de otoño y de cualquier modo antes de fin de año. Aunque me pregunto si podrá usted conseguir papel, aun suponiendo que la obra se recomiende a sí misma. Entre paréntesis, he publicado una historia en verso en la Welsh Review de diciembre de 1945. Estoy por publicar una versión muy aumentada de un ensayo sobre los cuentos de hadas, originalmente pronunciado como Conferencia en St. Andrews, en un volumen dedicado como recordatorio al difunto Charles Williams. Y en una quincena de relativo ocio que tuve aproximadamente las pasadas Navidades, he escrito 3 partes de otro libro, reanudando en un marco enteramente diferente lo poco que había de valor en el rudimentario El Camino Perdido, que tuve una vez el atrevimiento de mostrarle, espero que quede olvidado y aprovechando otras cosas además. Tenía esperanza de terminarlo de un tirón, pero mi salud cedió después de Navidad. Es más bien una tontería mencionarlo antes de que esté terminado, pero pongo El Señor de los Anillos, la continuación del Hobbit, antes que ninguna otra cosa, salvo los deberes que no pueda eludir. Mis mejores deseos, sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Bueno, eh, empezamos con esta carta número 105, la última, por ubicarnos un poco. La carta 104 es del 22 de octubre de 1945 y esta es del 21 de julio de 1946. Lo digo porque, si os acordáis, en el último episodio vimos como Tolkien se disculpaba mucho con Stanley Unwin por no haberle contestado y pasa, o parece que se entiende, que pasa otro año más hasta que le vuelve a escribir. Es verdad que, como hemos comentado alguna vez, Humphrey Carpenter solamente recopila parte de las cartas, no sabemos de otras cartas, pero parece como que se da a entender que la verdad es que no ha habido una correspondencia entre Continua, ambas. sí. Sí. Entonces, esta carta, bueno, es bastante simple, le pone un poco al día de su situación personal, entonces pues voy a ir como de párrafo en párrafo, pues contando así las cosas que me han parecido más interesantes, pues por ponernos un poco al día de dónde está Tolkien en julio de 1946, que parece que está como un poquito más animado en su vida. Bueno, nos vuelve a decir que ha tenido muchos infortunios domésticos y académicos, ya los hemos visto previamente, se los iba contando a Christopher, las gallinas le llevan por la calle de la amargura, ha estado con mucha ansiedad, con muchos problemas, mucha tristeza, pero bueno, parece que poco a poco los ha ido dejando atrás. George Allen and Unwin, por no liarnos, es el nombre de la editorial. O sea, Unwin es el heredero de su padre, o no me acuerdo si era su padre o su abuelo, que creó esta editorial, pero no es que haya una persona que se llame George Allen and Unwin, ¿vale? O sea, lo que él está diciendo es que ha recibido cartas de Allen and Unwin como editorial, pero no las ha estado respondiendo. Y ahora es cuando está intentando ponerse al día un poco con la correspondencia. Nos vuelve a hablar del Merton College. Si os acordáis, justo en 1945 por fin había cambiado y había sido del Pembroke al Merton College, que era lo que él siempre había querido, porque consideraba que era un puesto mucho más relevante y un puesto mucho más importante. Los dos son college de Oxford, forman parte de la Universidad de Oxford, pero simplemente son college distintos. Solamente como curiosidad, él comenta que espera que el nuevo profesor de Merton sea C.S. Lewis o Lord David Cecil. Pues finalmente ninguna de las dos personas son nombradas aquí en la facultad y tenemos a otra persona que sí que ocupa el cargo. Simplemente así como un detalle, pues por contaros. Me hace gracia porque justo antes de empezar estábamos comentando que de repente Stanley Unwin es Sir, cosa que yo no me había dado cuenta, y encima aquí además dice: te felicito por el honor que se te ha concedido, que es haber sido declarado Sir. Bueno, pues ni yo no me había dado cuenta ni de esta línea, ni de que le hayan llamado Sir Stanley, ni nada. Pero bueno, como veis, parece que a Stanley le ha nombrado Sir, que ya sabéis que es un título que otorga la corona inglesa, entonces, pues bueno, pues estaría muy contento. En cuanto a Rayner and Unwin lo hemos mencionado previamente, pero por ubicarnos un poquito, Rayner es el hijo de Stanley Unwin. Rayner nace en el año 1925, Christopher nace en el año 1924, son de edades muy similares, los dos estudian en el Trinity College de Oxford y además eran amigos y los dos habían sido nombrados a filas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pues de hecho, Tolkien a veces pregunta por
a Christopher por Reiner o le menciona algo y demás. Tolkien tiene en gran aprecio a Reiner porque fue él, cuando era un chaval, el que leyó El Hobbit, le gustó mucho y recomendó que esa obra debería publicarse. Y lo mismo hizo en su momento con Robert Random. O sea, las dos obras a Reiner le gustaron mucho y entonces pues Tolkien siempre le tuvo bastante aprecio. O sea, Stanley tuvo más hijos, de hecho ahora hablaremos de otro de ellos, pero Reiner siempre fue como su favorito. Continuando un poco con esto, bueno, pues parece que Christopher ya ha vuelto a Inglaterra, ahora está en la Fleet Air Arm, que bueno, es porque es una parte del ejército del aire, simplemente porque tenía que seguir como dado de alta en el ejército, pero es verdad que ya pues las funciones pues no son las mismas. Ha vuelto al Trinity, el Trinity College de Oxford, no el Trinity College de Dublín, que es verdad que siempre cuando pensamos en el Trinity pensamos más en Dublín, pero no, él estudió en Oxford igual que su padre, pero en diferentes colleges. Y Reiner, pues como comentaba, pues también estudió ahí. En el siguiente párrafo nos habla de David Severn y de Farmer Giles. En primer lugar, David Severn es David Unwin, el hijo mayor de Stanley Unwin. Lo único es que su nombre como escritor es David Severn. David Severn escribió muchísimos libros de literatura infantil. Entonces, bueno, pues parece que le pasó este Farmer Giles, que en castellano pues sería el granjero Egidio el granjero de Ham, que es una de las obras menores de Tolkien, de la cual hablaremos posteriormente. La verdad es que aquí aparece mencionada y ya está. Parece que Tolkien ahora vuelve a estar un poco interesado en retomar la publicación de estas obras menores, como Nigel, como El granjero de Ham o como Robert Random, que lo he mencionado previamente, aunque Robert Random nunca llegó a publicarse estando él vivo. No sé si quieres decir algo más o sigo. No, porque perfectamente todo, o sea, lo estás diciendo todo genial. Vale, pues continuamos. Bueno, si os acordáis y ya mencionábamos antes, Tolkien está como en el quinto y último libro del Señor de los Anillos, pero está atascado, no continúa con la obra. Cree que lo va a terminar para finales del año 46. Spoiler, esto no va a suceder. O sea, volvemos a tener un parón bastante grande en El Señor de los Anillos. O sea, es verdad que avanzó mucho y que se lo iba mandando en torno al año 44, 43, 44, pero ahora vamos a tener otro parón y él se empieza a centrar en otras historias. Tenemos el granjero Egidio por un lado y luego tenemos estas dos historias que nos comentan en el último párrafo. La primera es la historia está en verso que publica en el Wells Review de diciembre de 1945. Esta es una balada que ahora mismo, que era de las menos conocidas de Tolkien, pero ahora mismo está publicada, que me voy a mirar el nombre porque tengo una capacidad para decir mal esta obra impresionante. Es la balada de Outreau y Throne. Es que no sé, escrito Outreau and Throne, que en castellano también, bueno, es la balada de Outreau y Throne. Ahora mismo lo podéis encontrar en Minotauro. Eso, gracias por ponerlo. Lo podéis encontrar en estos libros que se están editando sobre el rey Arturo, o sobre Sigurd Gudrun y demás. No, o sea, estos. No ha salido aún, yo creo, ¿no? No ha salido. No sé, yo en inglés sé que seguro está. Sí. Pero Minotauro ha bueno. anunciado que lo va a traducir, Pero todavía no lo ha publicado, ¿no? Vale, bueno, pues en inglés lo podéis conseguir seguro. ¿Qué es esta balada? Bueno, pues es un poema escrito a la usanza de las baladas bretonas, basadas como en el siglo XI, XII, XIII, pero esta balada en verdad no existe. No es como, por ejemplo, el caso de Sigurd Gudrun o en el caso de la caída del rey Arturo, que bueno, pues puede tener así como una base que lo que hace es como en reinterpretar. No, o sea, él coge un motivo que podría cuadrar perfectamente con una balada bretona y entonces inventa el suyo. No os voy a contar de qué va para no haceros spoiler, pero bueno, la verdad es que podría ser una reinterpretación de temas medievales bastante bien elaborados. De hecho, está todo escrito con el ritmo, con las sílabas del verso bretón y todo eso. Y de hecho yo creo que no he podido leerlo aún,
pero el texto de esta balada que se ha editado ahora por parte de HarperCollins en inglés y que Minotauro va a traducir, creo que puede tener un apartado crítico muy interesante y así aprendemos un poco sobre poesía bretona medieval, que a mí pues siempre me parece bien. Es lectura ligera para antes de irse a dormir. Lectura ligera como diría Hermione Granger. Sí. Y bueno, ya el último que aparece aquí nombrado es un viejo conocido de este programa. Ya sabéis que a mí me gusta mucho. El camino perdido evoluciona a chan, 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 los papeles del Notion Club. Y es en estos años cuando Tolkien desarrolla su, para mí, mejor obra, que son los papeles del Notion Club. Esa obra de ciencia ficción ambientada en los años 80, pero que se descubre unas cajas en el año 2002 de estos documentos de los años 80 de un grupo de gente que se reunía para mostrar sus obras y sus textos, y entonces él decide mezclar Númenor con un viajero del tiempo. Bueno, de verdad, un programa más, os recomiendo que os leáis los papeles del Notion Club. Sí. Y bueno, y simplemente pues comentar que es verdad que se lo quiere dedicar a Charles Williams, lo de los cuentos de hadas, que ya hemos hablado más de una vez del ensayo de los cuentos de hadas, que lo podéis leer en Cuentos desde el Reino Peligroso, donde también está Egidio, del que hemos hablado Roberando, ya como apunte. Y Charles Williams, pues si os acordáis, falleció en el año 45, era un gran amigo de C.S. Lewis y uno de los miembros más importantes de los Inklings. Y bueno, yo creo que con esto está todo. Muy bien. Perfecto. Paso yo a la siguiente carta. Bueno, desde aquí saludar a mi hermano, que se ha dedicado a gastar bromas por el chat. Es un, no sé cómo decirlo, visitante ocasional del CCT. No consigo que se anime a apuntarse a la asociación, pero sí que nos escucha de vez en cuando. Bueno, ya caerá, ya caerá. Sí. La siguiente carta, bueno, yo creo que la siguiente es la 106, que esta sí que la he preparado yo. Es un ligeramente continuista con uno de los párrafos que has leído tú, ¿vale? Que es Egidio, o la intención que tiene Tolkien de volver a poner Egidio sobre la mesa de la editorial, pues, para poder ir publicando algo. Entonces, esta es una carta a Sir Stanley Unwin, datada el 30 de septiembre de 1946. Allen y Unwin expresaron su entusiasmo ante Egidio, el granjero de Ham, pero preguntaron si Tolkien podía proveer de otras historias para formar un volumen lo bastante grande. La carta dice así: debería, por supuesto, estar encantado con la posibilidad de publicar Egidio, el granjero de Ham. Con cierto tiempo libre podría procurarle compañía, pero académicamente me encuentro en un punto álgido y no tengo esperanzas de disponer de algún ocio hasta que lleguen varios nuevos profesores. No podría prometer completar nada a la brevedad. Al menos supongo que podría, pero sería difícil, y realmente la continuación del Hobbit es tanto mejor, según lo creo, que estas cosas, que tendría que concederle todas mis horas libres. La reanudé la semana pasada y escribí un buen capítulo. Luego me ahogaron las tareas oficiales en las que estoy sumergido desde que su amable carta me llegó hace 10 días. Nunca he intentado ilustrar Egidio el granjero y no conozco a nadie que pueda hacerlo. Fin, aquí acaba la carta. Como decía antes, es una carta muy continuista sobre lo que tú has leído, ¿vale? No encierra tampoco demasiado misterio. Él lleva cerca de, creo que son 7, 8 años intentando publicar Egidio. Seguimos teniendo el mismo problema de siempre. Egidio es un relato corto, su extensión por entonces, bueno, yo creo que no modifica con el tiempo, son 60, 70 páginas y lo que le solicita la editorial, a falta de esa continuación de los Hobbits, que es lo que querían en primer lugar, es algo con lo que poder imprimirlo en un volumen, más relatos, etcétera, ¿no? También, como habías leído antes, es David Sever, uno de los hijos de Stanley Unwin, quien pues, viene de leer Hoja de Nigel, lo vimos en el capítulo anterior, la Dublin Review, y por eso pues, tenía mucho interés en que recibir Farmer Giles, el Egidio granjero de Ham, pues, para poder saber si era digno o apto para la editorial o no, ¿no? El problema que va a tener, y ahora lo iremos viendo, sigue siendo que el lector anglosajón sufre una barrera
no sé cómo decirlo, casi una barrera lingüística con el latín. Y Egidio, el granjero de Ham, tiene mucho latín. El propio título es casi un chiste, ¿no? El latín. Y poco más. No sé si quieres añadir algo. No, solamente quiero compartir este comentario de Tarmillan Tour que me ha hecho mucha gracia. Don R que R, Don R que totalmente. R. Y pim pum, Sí, y pum pum, y pum pum. completamente. No, es así. Nada más que aportar. Bueno, y es que, claro, yo no me atrevo a decir el título en concreto en latín, pero el que haya leído Egidio el granjero de Ham sabrá que tiene un subtítulo en latín muy, muy, muy largo, ¿no? Que es un poco un medio chiste, ¿no? Que tiene Tolkien. Pues digamos que la primera barrera la tienes en el título. Y para el lector anglosajón, pues eso era un problema. ¿Qué ocurre? Que a falta de tener más cosas, la editorial dice, bueno, pues pásanos lo que tengas, a ver si se puede publicar algo, ¿no? Mm. Así que nada. ¿Pasamos a la siguiente? Sí, pasemos a la siguiente. Vale, voy a buscar mientras tanto el título completo de Egidio para la gente que no lo conozca, que es muy gracioso. Vale. Pues yo voy buscando la carta, perdón, voy leyendo la carta número 107, también a Sir Stanley Unwin, del 7 de diciembre de 1946, que trata sobre el tema de la edición alemana del Hobbit. Y dice así: sigo recibiendo cartas del pobre Horus Engels sobre la traducción alemana. No parece proponerse necesariamente a sí mismo como traductor. Me ha enviado algunas ilustraciones de los Trolls y de Gollum que, a pesar de ciertos méritos como los que podría esperarse de un alemán, son, me temo, demasiado disneyanos, para mi gusto. Bilbo con la nariz goteante y Gandalf una figura de vulgar comicidad en lugar del caminante odínico que yo concibo. Dentro de poco me mudo a una casa pequeña, número 3 de Manor Road, con lo que espero poder resolver así los intolerables problemas domésticos que me roban gran parte del tiempo que tengo disponible. Todavía espero terminar a la brevedad mi magnum opus, El Señor de los Anillos, y mostrársela dentro de poco o antes de enero. Estoy en los últimos capítulos. Bueno, pues aquí tenemos una cartita también bastante breve dirigida de nuevo a Sir Stanley Unwin. Parece que por fin, bueno, pues vuelven a tener como una reciprocidad en las cartas. La anterior también lo era, por ubicarnos, o sea, bueno, parece que va esto. Me ha hecho gracia porque cuando en esta edición de Carpenter tiene una nota a pie de página cuando pone el pobre Horus Engels, que dice, nada se sabe de la identidad de esta persona. Bueno, vamos a ver. O sea, Michael Engels era un ilustrador alemán bastante conocido en la época y es muy fácil encontrar de él en internet. O sea, que no sé qué le pasó a Carpenter en este momento. O sea, es verdad que se llamaba no, pero no era Michael, es Richard. Richard Engels, que Richard Horus Engels, Horus sería como su apodo, pero que no es un secreto. No sé, me ha hecho gracia en plan de porque pone que no sabe quién es, pero bueno, en fin. Bueno. Este Richard Engels fue el que se encargó de la traducción. Bueno, si os acordáis, en su momento pues hubo algunos problemas con la traducción del Hobbit en alemán, porque estábamos en la época nazi, en la época alemana en la que estaban bajo el régimen, y bueno, pues le preguntaron si él era ario, si no era ario. Esto es una carta que ya vimos en su momento. No le hizo nada de gracia a Tolkien esta pregunta. La publicación del Hobbit pues se fue dilatando un poco en el tiempo, pero bueno, al final como que se hace. Y entonces, bueno, pues sí que he buscado un par de ilustraciones que tiene Amrod, perdón. Mientras estabas hablando, estoy intentando compartirla, pero estoy teniendo algún problema técnico. Ah, vale. No sé por qué. Porque algo ha debido cambiar, pero normalmente pues la abres y compartes pantalla, pero no sé qué ha pasado. Sigue hablando si quieres, y Vale, mientras averiguo qué bueno, pasa. volvemos aquí a algo que hemos comentado varias veces y que siempre se comenta y se hacen millones de artículos, que es Tolkien y Disney. Tolkien y Disney no se llevaban bien. Tolkien nunca quiso que sus libros fueran, su libro fuera adaptado por Tolkien, por mucho que a lo mejor Walt Disney jolín, ¿cómo estoy? Tolkien nunca quiso que fuera adaptado por Disney, no por Tolkien, que he dicho. Entonces parece que, bueno, pues ya desde el primer momento tampoco le gusta el tipo de dibujos. De hecho, estamos todavía a mediados de los años 40, o sea que el boom de Disney como tal todavía está empezando. Ya se ha publicado Blancanieves, ya vamos teniendo, pero en los años 50 es cuando Disney empieza a publicar mogollón de cosas.
Pero bueno, ya desde el primer momento a Tolkien no le gusta el estilo de los diseños, no le gusta las historias que cuenta, no le gusta absolutamente nada. Me gusta que ella piense de Gandalf como una figura, como un caminante odínico, o sea, relacionado con Odín, este dios nórdico, sabio, tuerto, pero que te ayuda, te guía en los caminos y demás. O sea, me gusta ver esta construcción por parte de Tolkien de cómo veía él el personaje de Gandalf. Y ya pues por terminar, esta carta nos comenta que se quiere mudar al número 3 de Manor Road. Finalmente, en el año 47 se muda a esta casa, pero dura muy poquito en esta casa porque era excesivamente pequeña. Es verdad que quería una casa más pequeña y que fuera más manejable, pero Tolkien ni siquiera tiene un propio despacho donde poder leer y poder escribir. Entonces, al final, pues al poco tiempo volverán a mudarse de casa y ya está. Nada más que comentar. ¡Tiempo justo! ¡Vamos! No Bueno, sé esta es por la qué se me portada. había... Ha sido mi Chrome que se ha desconfigurado los permisos y no tenía... O sea, se habían desmarcado el permiso para poder compartir. Conste que yo esto me lo tienen que compartir porque yo no utilizo Google Chrome porque me come todos los recursos del ordenador, entonces utilizo Firefox. Y el Firefox no tiene la opción de compartir pestaña. No entiendo StreamYard, pero es por esto. Bueno, aquí vemos esta ilustración del... Voy a quitar el banner, que se ve ahí mejor. Es esta ilustración que realizó este Engels. Bueno, yo no he sido capaz de encontrar, a lo mejor no he buscado correctamente las ilustraciones específicas a la cual hace referencia Tolkien, pero sí que os puedo contar que finalmente en los años 50 se publica la edición del Hobbit con todas las ilustraciones de Engels. Entonces es muy fácil encontrar varias en internet sobre este Engels. Esta portada es previa. Bueno, pues vemos aquí a Gandalf con Bilbo, Gandalf quizá un poco más caricaturesco, con este sombrero tan alargado, con esa media sonrisa, esa nariz, que parece más como un viejito de cuento, ¿no? Que es lo que a Tolkien quizá le molesta un poco. Aunque yo el Bilbo personalmente no lo veo del todo mal. A mí la portada me parece una cucada muy típica de los años 30, o sea, una ilustración que podría... Sí, yo con Bueno, esta portada tampoco le veo ninguna pega. Él habla de un Bilbo como moqueante, ¿no? Habría que ver el con la resto de nariz goteante, ilustraciones, sí. ¿no? Y eso, pues sí, efectivamente encajaría mucho con las películas de Disney, con la representación de los enanos de Blancanieves, con... Efectivamente. Con mudito y eso. Eso Y es. luego la otra imagen que había traído no tiene nada que ver con ni Gandalf ni con Bilbo, pero buscando las ilustraciones me ha parecido muy, muy curiosa y bueno, pues simplemente por traerla aquí y ya está. Vale, un A ver segundito. si identificáis quién es, aunque es bastante fácil. ¡Tararán! Pero, o sea, me parece fascinante. Me quiero tatuar esta representación de Thranduil. O sea, Sí. me gusta muchísimo. O sea, me gusta mucho, pero por muchas cosas muy distintas. O sea, me gusta el diseño, parece diferente a otros que hemos estado viendo, pero al mismo tiempo mantiene la elegancia de los elfos y demás. Y luego además tiene como un punto andrógino Sí. de los años 40, que esto lo dibujas ahora mismo y te dicen, ay, es que es todo esta cultura woke, no sé qué, no sé cuántos, ¿Ves cómo has vestido toda la vida? Espera un segundo. Voy a poner ¿Yo? nuestro favorito. Ah, sí. Estas opiniones las estoy diciendo yo, no las dice la Sociedad Tolkien Española, ¿vale? Estas son Bien. mis opiniones. Matizar. Y sobre todo, además de andrógino, es muy lo que es el Hobbit durante los años, o sea, cuando se escribe, en los años 30-40, es muy Rey de las Hadas, muy Mm, Titania de Oberón, ¿no? Es muy feérico. Totalmente. Sí, sí, o sea, a mí este Thranduil me ha parecido algo precioso y ahora voy a estar obsesionada durante una semana con esta ilustración. Y de hecho la voy a pasar luego al grupo de Lesmial. Muy bien. Y no tengo nada más que contar de esta cartita. Perfecto, pues damos paso a la siguiente. Dejo de compartir pantalla. Es la 108, ¿verdad? Sí, Esta es mía. En este caso, volvemos a continuar la carta 106. Está relacionada con Egidio y es de una carta a, ahora, la editorial, Allen and Unwin, datada el 5 de julio de 1947.
Allen and Unwin habían decidido publicar Egidio, el granjero de Ham, como volumen separado. La contestación de Tolkien. Envío ahora, con una semana de retardo, bajo una cubierta separada, el manuscrito de Egidio, el granjero de Ham, revisado para la prensa. Como lo verán, lo he examinado cuidadosamente, haciendo muchas alteraciones para mejor, lo creo y lo espero, tanto en relación con el estilo como con la narración. Observarán que, no importa quién la compre, esta historia no fue escrita para niños, aunque, como en el caso de otras obras, ello no será óbice necesariamente para que se diviertan con ella. Creo que también podría subrayarse el hecho de que esta es la clase de cuento compuesto especialmente para ser leído en voz alta. Resulta muy satisfactorio de esta manera para los que aprecian este género. De hecho, fue escrito por encargo para ser leído ante la Lovelace Society en el Worcester College y les fue leído de una sola vez. Por ese motivo me gustaría poner una inscripción dedicada a C.H. Wilkinson en una guarda, pues fue el coronel Wilkinson de ese college el que me instó a componerlo y, desde entonces, constantemente me insta a que lo publique. ¿Vale? Bueno, C.H. Wilkinson era el preceptor de inglés allí en el Worcester College, ¿vale? Y, pues bueno, parece que la editorial ha dado luz verde para la publicación de Egidio, el granjero de Ham. Sin embargo, no es del todo correcto porque el granjero de Ham no se va a publicar hasta octubre de 1949, o sea, dentro de 2 años, estamos en el 47. Pero bueno, es a la falta, debido a esa falta de una secuela del Hobbit o de otros relatos, ellos toman la decisión de publicarlo como novela separada. He buscado cuál era la primera edición, no puedo dar garantías de que esta sea la primera edición, pero me gustaría compartirla porque la portada me parece súper bonita. A ver si la veis. Aquí está. Me parece súper chula. No sé a ti qué te parece, Aredel. La necesito. Sí, ¿verdad? Es una portada súper bonita, súper, no sé, ¿cómo decirlo? Decimonónica, quizá, ¿no? Están de otro siglo, de hace 2 Bueno, el siglos, de siglo hecho. pasado. Sí, realmente. Pero Es que antes a las portadas eran mucho más bonitas que sí, ahora. o sea, lo que yo siento es que está muy alejada de lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Esta Mm. está muy elaborada, como el dibujo lo que hace es adaptarse al título del libro. Y eso no es tan habitual. Ahora contratas al ilustrador, te hace una cosa, luego haces la composición con el título y ya está, ¿no? Pero me parece súper, súper chula. Y bueno, pues poco más. Lo que hace Tolkien aquí es aconsejar, y yo también animo a la gente a que cuando lea Egidio, el granjero de Ham, se anime a leerlo en alto, porque es, como dice él, un relato que se ha concebido para los cuentacuentos, para leerse en alto. Y que no, como los anglosajones, que no sientan miedo a esa barrera del latín. He compartido antes cómo empieza y que con todo el ánimo del mundo lo hagan en alto. Y luego decía aquí Tarmin Yatur, que lo decía antes, Sobre no la sé si carta lo anterior, dijiste. sí. Sí. Que era gracioso, ¿no? Lo de que va a acabar para enero. Nada. Ya sabemos que aquí todo se retrasa muchísimo. Y poco más. ¿Quieres añadir algo, No, Areden? Sí, no. yo creo que la siguiente carta es una carta muy, muy importante. Es la que tiene más chicha, sí. Eso es. Diréis, esto siempre dicen lo mismo en todos los programas. Llegan a una carta que es la carta más importante, pero esta es realmente importante, ¿vale? Yo creo que es de las primeras cartas importantes dentro de este bloque de Sí. cartas del Señor de los Anillos. Yo creo que ¿Vale? lo que hace es como introducir lo que nos viene ahora. Eso es, ¿vale? Entonces, en este caso la voy a leer yo. Pido disculpas de antemano porque es una carta larga, son cerca de 4 páginas. Pero bueno, la he dividido en 4 o 5 fragmentos, así que la voy a leer de golpe y luego vamos parte por parte, ¿vale? Entonces, esta es una carta a Sir Stanley Unwin, tenemos que acostumbrarnos al ser. Y esta primera introducción que escribe Humphrey Carpenter dice lo siguiente: Tolkien comió con Unwin en Londres el 9 de julio y combinó en que Reiner Unwin debería ver el libro primero del Señor de los Anillos, del que había una copia mecanografiada pasable. El 28 de julio, Tolkien recibió los comentarios de Reiner. Este escribía:
Las corrientes tortuosas y encontradas de los acontecimientos de este mundo dentro de un mundo casi lo abruman a uno. La lucha entre la oscuridad y la luz. A veces uno sospecha que la historia se vuelve pura alegoría. Es macabra y mucho más intensa que la del Hobbit. Convertir el anillo original en este nuevo y poderoso instrumento requiere algunas explicaciones, y a Gandalf le es difícil encontrar motivos para muchas de las acciones originales del Hobbit, pero la vinculación entre ambos libros está bien hecha en conjunto. Honestamente, no sé quién se espera que vaya a leerlo. Si los adultos no considerarán degradante leerlo, muchos sin duda disfrutarán con él. El corrector de pruebas tendrá que corregir varias omisiones del cambio de Amilcar por Belisarius. A pesar de estas críticas y vacilaciones, Reiner consideró que el libro era una historia brillante y cautivadora. El 31 de julio, Tolkien escribió la siguiente contestación, pero no la envió hasta el 21 de septiembre, por razones dadas en la carta de esa fecha. 31 de julio de 1947, Merton College, Oxford. Estimado Anwin, por cierto, me dirigiré a usted de este modo, con permiso, aunque no parezca una justa compensación por la pérdida del profesor, título que se debe vivir hasta su olvido, más bien que insistir en él. Me sorprendió recibir de vuelta tan pronto la entrega del anillo. Puede que sea un libro voluminoso, pero evidentemente el tiempo de su lectura no resultará excesivo para los que tengan el apetito adecuado. Y fue muy amable de su parte enviarme las impresiones de Reiner. Cualquier crítica llegada desde fuera del pequeño círculo que lo vio crecer y familiarizado con su mundo hace ya mucho que ha dejado de estar subyugado es bienvenida. Pero este crítico es especialmente digno de ser escuchado. Ahora debo esperar con paciencia hasta que pueda ver más del material de la obra. Enviaré otra entrega a finales de agosto y tengo ahora otra razón urgente para acabarlo, además del clamor del círculo, de modo que pueda finalmente ser juzgado. Vuelvo a las observaciones de Reiner con agradecimiento para ambos. Lamento que se sintiera abrumado y particularmente hecho en falta toda referencia a la comedia, de la que el primer libro, según lo imaginaba, estaba bien provisto. Puede que el tiro me haya salido errado. Por mi parte, no puedo soportar los libros o las piezas de teatro graciosas. Me refiero a los que desde el principio pretenden ser cómicos. Pero me parece que en la vida real, como aquí, es precisamente contra la oscuridad del mundo que surge la comedia, y resulta mejor cuando no se la esconde. Evidentemente, he logrado hacer el horror verdaderamente horrible, y eso es un gran consuelo, porque toda novela que considera con seriedad las cosas debe tener un sesgo de miedo y horror, si aún remota o representativamente ha de parecerse a la realidad y no resultar mero escapismo. Pero he fracasado si no parece posible que hobbits, meramente mundanos, puedan medirse con cosas semejantes. Creo que no hay horror concebible que estas criaturas no puedan superar mediante la gracia, que aparece aquí en formas mitológicas, combinada con el rechazo, en última instancia, del compromiso o el sometimiento por parte de su naturaleza y su razón. Pero a pesar de esto, que Reiner no sospeche la intervención de la alegoría. Supongo que hay una moral en todo cuento digno de ser contado, pero eso no es la misma cosa. Aún la lucha entre la oscuridad y la luz, como él la llama, no yo, es para mí solo una fase particular de la historia, un ejemplo de su trama quizá, pero no la trama. Y los actores son individuos, cada uno de ellos, por supuesto, contiene universales, de lo contrario no tendrían vida, pero nos los representa en cuanto a tales. Desde luego, la alegoría y la historia convergen, encontrándose en algún punto de la verdad. De modo que la única alegoría perfectamente coherente es la vida real y la única historia plenamente inteligible es una alegoría. Y uno comprueba, aun en la imperfecta literatura humana, que cuanto mejor y más coherente es una alegoría, tanto más fácilmente puede leerse solo como una historia. Y cuanto mejor y más estrechamente entretejida es una historia, más fácilmente puede encontrar en ella una alegoría los que tengan propensión a hacerlo. Pero ambas cosas parten de extremos opuestos. Podéis convertir el anillo en una alegoría de nuestro tiempo, si queréis. Una alegoría del lado inevitable que aguarda todos los intentos de derrotar el poder maligno mediante el poder. Pero eso es solo consecuencia de que el poder, sea mágico o mecánico, tiene siempre ese mismo funcionamiento. No se puede escribir una historia acerca de un anillo mágico aparentemente simple sin que eso irrumpa, si de veras se toma el anillo con seriedad, y hacer que ocurran las cosas que ocurrirían si semejante cosa existiera. Reiner, por supuesto, ha señalado una debilidad inevitable, el encadenamiento.
Me alegro de que piense que en general el encadenamiento está bien logrado. Es lo mejor que podría esperarse. Lo he hecho lo mejor posible, pues tenía que incluir hobbits, a los que amo, y aún debo tener un atisbo de Bilbo para celebrar viejos tiempos. Pero no me preocupa el descubrimiento de que el anillo era más serio de lo que aparecía en un principio. Ese es solo un modo de salida entre todos los posibles. Tampoco necesitan explicación las acciones de Bilbo, me parece. La debilidad es Gollum y el hecho de que ofrezca el anillo como regalo. Sin embargo, Gollum se vuelve más tarde un personaje importante y no depende de Gandalf para que su psicología se vuelva inteligible. Espero que resulte evidente y que finalmente Gandalf se revele como alguien más perceptivo que apremiado. Con todo, debo tenerlo en cuenta cuando revise el capítulo 2 para entregarlo a la imprenta. De cualquier modo, tengo intención de acortarlo. La manera adecuada de salvar la dificultad sería remodelar un tanto el capítulo 5 de la primera historia. Esta no es una solución práctica, aunque por cierto espero dejarlo todo revisado y en su forma definitiva tras de mí, de modo que la humanidad pueda lograr arrojar al cesto de los papeles. Todos los libros van a parar allí al final, en este mundo al menos. En cuanto a quién ha de leerlo, el mundo parece dividirse más y más en facciones impenetrables, Morlocks y Eloi, y otros más. Pero aquellos a quienes les agrada esta especie de material gustan mucho de él y nunca tienen lo bastante de él como para que su hambre se apacigüe. Puede que el gusto sea numéricamente limitado, aun cuando, como lo sospecho, está creciendo y necesite materia prima para un crecimiento aún mayor. Pero allí donde existe el gusto no está limitado por la edad o la profesión, aunque se excluyan lo enteramente consagrados a las máquinas. La audiencia que ha seguido hasta ahora el anillo, capítulo a capítulo, y lo ha releído y clama por su continuación, contiene alguna gente dispar de gustos literarios similares, tal como C.S. Lewis, el finado Charles William y mi hijo Christopher. Probablemente constituyen una minoría muy reducida y apenas correspondida. Pero ha incluido a otros, un abogado, un médico profesionalmente interesado en el cáncer, un oficial del ejército ya mayor, una maestra de escuela elemental, un artista y un granjero, lo cual constituye una muestra bastante amplia, aun cuando se excluya a la gente de profesión literaria cuyos propios intereses parecerían estar muy apartados de dicho material, como David Cecil, por ejemplo. De cualquier modo, el corrector de pruebas, si alguna vez llega el libro a esa etapa, tendrá, espero, muy poco que hacer. Estaba abrumado bajo el peso de otras tareas y no tuve tiempo de revisar los capítulos que envié. En unos pocos casos, debe de haberse garrapateado Belisario, como sugerencia sobre el nombre Amílcar. Lo que se decida importa poco, aunque el cambio tenía un propósito, pero de cualquier modo espero que el muy detestable descuido de no mantener constante ni siquiera el nombre de un personaje secundario no desfigurará la forma final. Otra cosa, es inevitable que se presuponga el conocimiento del libro anterior, pero hay en existencia un prefacio o capítulo introductor de los Hobbits. Se da en él la esencia del capítulo 5, Acertijos en las tinieblas, y procura la información contenida en las 2 primeras páginas aproximadamente del otro libro, además de explicar muchos puntos sobre los que quieran enterarse de los fans, tales como el tabaco y la referencia a la policía y al rey, y la aparición de casas en la ilustración de Hobbiton. El Hobbit, después de todo, no resultó tan simple como parecía, y fue arrancado más bien al azar de un mundo en el cual ya existía y que no fue inventado luego para hacer una continuación. La única libertad, si así puede llamarse, es haber hecho del anillo de Bilbo el anillo único. Todos los anillos tenían la misma fuente, aun antes de que pusiera su mano sobre él en la oscuridad. Los horrores estaban ya allí acechando y Elrond vio que no podían evitarse por la acción del Concilio Blanco. Bien, he hablado ya bastante sobre mis propias locuras. La cuestión es terminar la obra tal como fue concebida y luego permitir que se la juzgue. Pero, perdóneme, está escrita con la sangre de mi vida, sea esta como fuere densa o diluida, y no puedo hacer otra cosa. Me temo que deba mantenerse en pie o derrumbarse tal como es sustancialmente. Sería ocioso pretender que no deseo con todas mis fuerzas verla publicada, pues el arte solitario no es arte. También lo sería que no me complazco en los elogios, con tan poca vanidad como el hombre caído puede tener. No tiene más parte en sus escritos que en los hijos de su cuerpo, pero desempeñar una función ya es algo. Sin embargo, lo principal es completar la propia obra, en la medida en que esto tenga algún sentido real.
Me siento profundamente agradecido por ser tomado en serio por un hombre ocupado que ha tratado y trata con muchos hombres de mayor erudición y talento. Deseo que usted y Reiner tengan un buen viaje, hagan un negocio satisfactorio y gocen luego de muchos días entre las montañas. Cuánto deseo ver otra vez la nieve y las altas cumbres. Sinceramente suyo, J.R.R. Tolkien. Hablando de la revisión del Hobbit, cualquier alteración radical es, por supuesto, imposible e innecesaria, pero hay todavía un buen número de ratas de imprenta en él. He enviado en 2 oportunidades, creo, una lista y espero que esta vez hayan sido corregidas. Hay también errores menores que las investigaciones de los fans han revelado y que mi más escrupulosa atención ha descubierto. Me gustaría que hubiera la oportunidad de corregirlos. Adjunto una vez más esta lista. Bien, pues aquí está la carta. Como hemos visto, es una carta grande, larga, de la que habla muchas cosas, ¿vale? Bueno, lo primero de ello es diferenciar este libro primero del libro anterior. Yo, bueno, en primer lugar, lo que quería era recomendar a la gente que leyera la carta, porque aquí hace el uso de palabra verdad con V mayúsculas. Alegoría con nombre Sí, mayúscula. eso es. Entonces es interesante leer la carta, no solo escucharla, ¿vale? Porque sí que hace un uso deliberado de esa mayúscula o minúscula cuando se refiere a ciertas cosas. En primer lugar, definir que estamos hablando del libro primero del Señor de los Anillos, pero él habla también del libro anterior refiriéndose al Hobbit, ¿vale? Y pues aquí Reiner Anguin, que es el que hace esta primera lectura, sí que nota esa ausencia de comicidad que tenía el Hobbit y ese cambio a un entorno mucho más adulto, mucho más serio, en donde la preocupación prima. Esto es algo que Tolkien ha hecho deliberadamente también, ¿no? Que lo hace aposta. Y se alegra de que el propio Reiner pues, se haya dado cuenta, ¿vale? Pero quiero ir y centrarme más en, bueno, de hecho dice una frase muy interesante que es, he logrado hacer el horror verdaderamente horrible. Y eso es un gran consuelo, ¿no? Es como que esa era su intención, ¿no? Pero quería centrarme más, no tanto en esto y más en la parte de la alegoría. Efectivamente, Reiner lo primero que dice en este ligero informe es que siente o tiene la sospecha de que la historia puede volverse de alguna manera alegórica. Y aquí Tolkien, pues, todavía no tiene muy definido. Es que a mí me resulta muy confuso este párrafo. No sé a ti qué te parece, Aredel. Me recuerda además mucho a cuando Bilbo en el cumpleaños empieza a hablar de lo importante que son todos, ¿no? Y hace esa especie de trabalenguas, ¿no? Él aquí habla sobre que toda historia tiene algo de alegoría y toda alegoría tiene algo de historia. También dice que toda buena historia no debería tener alegoría, pero inevitablemente la tiene y viceversa, ¿no? Y él mismo se lía un poco, pero quiere remarcar que el público puede buscar la alegoría si quiere, pero esa no es la intención del autor. Es inevitable. Es que aquí aún todavía no ha surgido la palabra que él va a utilizar posteriormente, aplicabilidad. Y es inevitable esa aplicabilidad. El anillo único puede ser una alegoría del poder, pero como lo pueden ser otras tantas cosas, no es la intención del autor que el anillo único sea una alegoría del poder. Sí, di Yo algo. creo que aquí Bebo agua. sí, sería casi, me da la sensación como una alegoría que sería como un hilo de plata, ¿no? En el cual cuando tú vas a crear tu obra y te pones a escribir como escritor, es inevitable que por un lado tengas el corpus, o sea, la idea que tú tienes, que sería la historia, pero por otro lado tienes también pues tus conocimientos y tu cultura y demás, que entonces de ahí llegaría la alegoría, en el sentido de que para tú escribir lo que tú estás escribiendo tienes que tener un conocimiento previo. Eso Pero es. aquí también llegamos a una cosa que hemos comentado en más de una ocasión, sobre todo dentro de la sociedad Tolkien española, pero es aplicable a casi cualquier autor. Un autor escribe lo que le da la gana. Luego es verdad que llegamos los lectores, especialmente aquellas personas que nos gusta estudiar o intentar comprender e intentar saber el último detalle, que ahí es cuando ya se buscan las alegorías. Por eso yo creo que Tolkien dice, no, mira, es que no hay que buscar las alegorías, disfruta la historia y ya está. Pero al final son como diferentes niveles de lectura, ¿no? Por un lado, pues te lees la novela y dices, ah, qué bien, y por otro lado, pues si quieres, pues indagas un poquito. Eso es. En las cartas sucesivas,
él ha hecho un listado de gente que ha ido leyendo estos primeros fragmentos, ¿no? Gente muy dispar, de procedencias muy distintas, un granjero, un profesor de primaria, etc. Cada uno va a dar, digamos que va a buscar alegorías que no existen. Y él, pues en las cartas que iremos leyendo en adelante, va a negar estas alegorías. Pues, en una recuerdo que dice que los 5 magos no tienen por qué ser los 5 sentidos, o que si los orcos son los comunistas. Él va a negar todas estas alegorías. Debido a tener que estar continuamente negándolo, cuando se publica la segunda edición del Señor de los Anillos, que creo que es en 1965 o 66, él va a hacer un prefacio, se conoce como el prefacio a la segunda edición del Señor de los Anillos, donde va a explicar la diferencia para él entre lo que sería la alegoría y la aplicabilidad. Su obra no es alegórica, pero sí es aplicable. Y dice una frase que a mí me parece que es la que bueno, pues lo define todo perfectamente, que la tengo aquí anotada, dice, porque quiero decirla correctamente, siempre la digo de memoria, quiero decirla bien, es, creo que muchos confunden aplicabilidad con alegoría, pero una reside en la libertad del lector y la otra la expresa voluntad de dominación del autor. ¿Esto qué quiere decir? La alegoría es siempre la dictadura del escritor. Por ejemplo, en las Crónicas de Narnia, siempre pongo este ejemplo. Aslan es Cristo y no puede ser otra cosa. Es que te reirás porque me habrás escuchado este ejemplo 180 veces, pero es así. Sí, pero sí pero es que es súper básico y de Eso primero es. de... Entonces tú puedes leer las Crónicas de Narnia y Aslan que te recuerde a Odín, pero no es así. Es la dictadura del lector. Aslan solo puede ser Cristo. Mientras que la aplicabilidad radica en la libertad del lector para dar el simbolismo que quiera. Entonces, si tú quieres que el anillo sea el simbolismo, simbolice el poder, pues puedes hacerlo. ¿Vale? Esto es lo que Tolkien va a intentar definir en ese prefacio a la segunda edición y que tan importante se va a volver luego en su obra, ¿no? Os recomiendo muchísimo que lo leáis con detalle porque explica muy bien. O sea, lo vamos a ir viendo con las siguientes cartas porque él se va a hartar de explicar que no son alegorías, ¿no? Pero yo recomiendo que la gente se detenga con calma para leer siempre el prefacio a la segunda edición porque se entiende luego mejor el libro. Este sería el párrafo de la alegoría. Tampoco voy a meterme muchísimo más porque si no nos alargamos un montón y vamos a hablar sobre esto un montón de veces más adelante. Luego, en el siguiente párrafo, la siguiente división que he hecho yo, hace una pregunta muy acertada. Bueno, es Reiner el que señala algo muy acertadamente, que es la inevitabilidad del encadenamiento. ¿Qué ocurre? Que El Señor de los Anillos, tal y como lo está escribiendo ahora mismo Tolkien, no termina de encajar con lo que había escrito en El Hobbit. Alguna vez lo hemos comentado, pero El Hobbit, que se publica en 1937, su capítulo 5, el capítulo de Acertijos en la oscuridad, Acertijos en las tinieblas, es muy distinto al que nosotros tenemos a día de hoy. En 1937 lo que cuenta es que pues Gollum apuesta con Bilbo mediante esos acertijos y pierde la apuesta. Entonces Gollum vuelve a su islita, intenta recoger el anillo para entregárselo amistosamente a Gollum porque ha perdido el concurso de acertijos. Pero cuando llega a la isla no lo encuentra y entonces lo que hace es volver para disculparse. Oye, mira, te iba a dar, te juro que te iba a dar el anillo, pero no lo tengo. Pues ya está. ¿Qué ocurre? Que esto no encaja con la versión que tenemos del Señor de los Anillos, con la que está escribiendo aquí. Y entonces Reiner se ha dado cuenta, hay aquí un encadenamiento que no termina de funcionar. Tolkien dice, no pasa nada, porque voy a introducir un prólogo que se va a titular Sobre los hobbits, en donde se va a explicar esto correctamente. No es necesario cambiar el hobbit. Nosotros sabemos, lo acabo de contar, que luego el hobbit se cambiará, ¿no? Pero él no tiene intención de cambiarlo, no lo ve necesario, salvo algunas erratas que ha ido descubriendo. Su intención es que aparezca dentro de Sobre los hobbits, ese capítulo introductorio. Y de hecho aparece también, ¿no? Pero además pretende darle una conexión. Esto es, a ver cómo lo explico. Lo que leemos en El Hobbit de 1937 es mucho más amistoso y según Tolkien esta es la versión que Bilbo le cuenta a los enanos, la versión mentira que Bilbo le cuenta a los enanos. La que vamos a ver en este prólogo sobre los hobbits
será la versión que Gandalf termine sonsacando a Bilbo, que es la versión final que tenemos. No sé si me he explicado bien, Aredel. No sé si Sí. tú me entiendes. Sí, más o menos. A Si ver, no, también bueno, yo lo entiendo porque sé de lo que me estás porque lo hablando. sabes. Entonces, a lo mejor no soy yo la Claro. A ver, o sea, yo creo que es más o menos esta. Si no, pues yo creo que lo lo hemos dice un poco, explicado pero bien. De hecho, la gente sí, siempre nos dice que explicamos muy bien las cosas que son complicadas, o sea que eso es. Entonces, claro, Tolkien dice, vale, tengo dos versiones. Tengo la versión amistosa de Gollum entregando cordialmente el anillo a Bilbo, es la versión que Bilbo va contra los enanos, y la versión chunga que aparece reflejada en El Señor de los Anillos, que es la que Gandalf va a sonsacar a Bilbo. Con esto lo parcheo y queda perfectamente encadenado. Bueno, pues finalmente esto, pues lo veremos también en las cartas posteriores, no va a ser suficiente. Y en la segunda edición de El Hobbit se va a cambiar prácticamente todo el capítulo 5 para solucionar problemas. Uno de ellos es el encadenamiento con El Señor de los Anillos. ¿Vale? por cierto, solamente como detalle, un paréntesis, estamos hablando mucho de esta primera edición del Hobbit. Cuando compráis el Hobbit en español, estáis comprando la segunda edición del Hobbit. Eso Y es. cuando compráis la novela de Hobbit, estáis comprando en inglés también la segunda edición. Pero HarperCollins ya hace unos años y no ha descatalogado, publicó un facsímil de la primera edición que además es preciosa. Entonces, Eso bueno, es. pues en inglés podéis conseguir la primera edición y podéis ver pues las diferencias que ha habido entre las dos. Cierro Sí, paréntesis. incluso yo tengo en casa, lo que pasa es que está ahora descatalogado, si no me equivoco, el Hobbit anotado de Douglas Ah, Anderson. sí, yo también, sí. Eso es, ahí viene Mm, todas las modificaciones que se hicieron en esa segunda. O sea, tú mm. tienes, es el Hobbit segunda edición, pero te vienen las modificaciones o sea, la primera edición, ¿no? Entonces está muy bien ver, pues, sobre todo este capítulo 5, ¿no? De Acertijos en la Oscuridad, porque cambia sustancialmente. Bien, a ver. Vale, perfecto. Y ya para no alargarme mucho tampoco, pasamos a lo siguiente, que también es importante, es en cuanto a quién ha de leerlo, porque Reiner Unwin dice, es que no sé quién lo va a leer, porque es un libro que los adultos disfrutarían mucho, pero entre los adultos siempre está esa barrera, ¿no? Bueno, en primer lugar, me flipa que haga aquí una comparación entre los Morlocks, o sea, habla de los Morlocks y los Eloi, que es, bueno, las criaturas de la máquina de tiempo de H.G. Wells, la obra de ciencia ficción. Yo no Eh, sabía y tenía curiosidad. Pues sí, mira. sí, claro, en la máquina del tiempo la evolución humana se ha dividido en unas criaturas que viven en el inframundo, que son los Morlocks, y unas criaturas inteligentemente más avanzadas que viven en la superficie, que son los Eloi. Cada Mm, X tiempo, los Eloi viven en paz, pero los Morlocks suben a la superficie y secuestran a alguien. Bueno, pues esto se lo encuentra el que viaja en el tiempo, ¿no? Es que Tolkien era lector de ciencia ficción, lo que ocurre es que le gustaba la ciencia ficción más del siglo XIX, ¿no? Finales del XIX. Y sin venir mucho a cuento, pues aquí yo me ha hecho mucha gracia, ¿no? Que hable de ellos. Pero bueno, lo que quería ir es a quién ha de leerlo, ¿no? Porque parece que existe todavía esa barrera en donde esta fantasía o estos cuentos de hadas no son para adultos, sino que son solo para niños, ¿no? Es importante destacar que durante esta época es que estaba mal visto. De hecho, aquí en España, me contaba a mí un profesor de lengua por entonces, que en España se llamaba paraliteratura. A la fantasía y a la ciencia ficción se le llamaba paraliteratura como intentando rebajarla de categoría, ¿no? A una especie de baja literatura, ¿no? Y pasaba lo mismo en Inglaterra. Tolkien, en su ensayo sobre los cuentos de hadas, que hemos hablado antes en una de las cartas, él va a defender la postura de que estos cuentos de hadas, de que esta fantasía no es solo para niños, es para todo el mundo. Y que de hecho es en el siglo XIX cuando se convierte, siglo XIX, siglo XX, cuando se convierte para niños, pero previamente eran para un público mucho más amplio. ¿Vale? Y luego, bueno, tenía aquí anotado que, para el que quiera saberlo, Amílcar y Belisario, se ve que él escribe inicialmente Amílcar, está bien pronunciado Amílcar, ¿no? Es sí, es el Amilcar, sí. Amílcar. Aquí se han puesto que sería como, aquí sería Hamilcar, pero Claro, porque yo creo que está utilizando la versión en inglés, pero es que en castellano es Amilcar, sin H Amílcar. con I. Se Sí, ve el que él nombre cuando lo envía, cartaginés, sí. claro, eso es cartaginés. Cuando lo envía a la editorial, pues lo ha enviado con algún tachón, había tachado a Amílcar y había puesto Belisario. Para el que tenga curiosidad, es el personaje que después será Gordo Volger. Termina con un nombre completamente distinto. Y bueno, poco más. No sé si quieres añadir algo. Esta carta realmente
da para mucho, da para mucho. Lo que pasa Mm. es que como la vamos a tratar en cartas sucesivas, sobre todo la parte de la alegoría y la aplicabilidad, también la parte de quién debe leer este tipo de cuentos, o también ese encadenamiento entre el Hobbit y el Señor de los Anillos, pues podríamos alargarnos muchísimo, pero como lo vamos a leer más adelante también, pues bueno, A mí me vamos a ver habría esto. gustado saber quién es el granjero, pero Es no que sabemos quién es, no no lo se sabe. sabemos. Lo anota Humphrey Carpenter, porque se ve que investigó, pero no tiene claro quién es. Dice Mm, exactamente, ¿dónde estaba? Dice, las tres primeras personas de esta lista eran probablemente Owen Barfield, R. E. Hubbard y W. H. Lewis, que es Warney, vamos, el hermano mayor de C.S. Lewis, el hermano menor de mm. C.S. Lewis, bueno, no sé si es el mayor o el menor, y los demás, por cierto, no pueden ser identificados, aunque la artista pudo haber sido la prima hermana de Tolkien, Marjorie Inkeldon, que era pintora, pero no se sabe nada con certeza. Pero es eso, además es una alegría para Tolkien. Cualquiera que esté iniciándose como escritor, a mí me parece muy, bueno, pues una gran elección, intentar buscar un público, además de objetivo, o sea, que no sea un público subjetivo, que no sea tu mamá que te va a decir que lo que has escrito está muy bien, que sea dispar. ¿No? Pues dice, es una profesora, un granjero, gente que no está, lo que le interesaba es que no estuvieran relacionados con el ámbito académico, para ver qué suponía para ellos, ¿no? Entonces eso sí me parece un acierto por su parte. Y coincide en que todos, que son adultos, lo han disfrutado muchísimo. Y que todos claman por las continuaciones, ¿no? De hecho, eso yo creo que tiene que ver mucho con lo que ha comentado en el chat Armillan Tour, cuando Ujú. estabas hablando de la aplicabilidad, que decía, esa aplicabilidad es la que hace que cada persona tenga un Señor de los Anillos único. Eso es. Hilando con esto es que puedes Eso tener es. trabajos muy dispares, formaciones muy dispares académicas y que te sigas encontrando algo con lo que sentirte identificado en la obra, que yo creo que es la magia de Señor de los Anillos. Incluso esa aplicabilidad hace que tú mismo en distintas épocas de tu vida También. encuentres cosas distintas. O sea, por eso está tan bien escrita, por eso es tan fácil releer El Señor de los Anillos, ¿vale? Porque siempre es distinto, siempre encuentras cosas que te transmiten, que son distintas. A mí me parece que es el mayor acierto. Por eso remarcaba lo de que la gente lea el segundo prefacio, o sea, el prefacio a la segunda edición del Señor de los Anillos, donde explica esto, porque te permite ganar configuración más amplia, ¿no? Mm, efectivamente. Muy bien, Pues si no pues tienes nada más que comentar, yo tampoco, pues podemos ir cerrando por eso aquí. es. Mm, No Vale, sé qué pues próximos dime. programas. Próximos Sí, a eso programas. iba justo. Nuestros próximos programas pues será la maleta de Tolkien y el cuerno y la pipa. Sí que comentaros que, bueno, pues ya sabéis que en la Sociedad Tolkien Española ahora trabajamos con un calendario, que llevamos tiempo calendario. ¿Verdad? Jolín, hoy estoy fatal. Llevamos tiempo utilizando este calendario. Os lo estoy dejando ahí en el chat para que podáis consultarlo, porque ahí colgamos tanto los directos que vamos a hacer en Twitch como cuando subimos todos estos directos a YouTube, para Eso que sean es. como dos eventos así guay. Y nada, pues nosotras creo que nos veremos en 2 o 3 semanas. Digo 2 o 3 porque en 2 semanas es el día 1 de mayo y habrá que hablarlo. Bueno, entre 3 semanas entonces, seguramente, sí. Yo creo que será dentro de 3 semanas, el 8 de mayo. Y nada, pues ya sabéis, como siempre, cualquier comentario que tengáis, cualquier duda que tengáis, os leemos tanto en el correo de Twitch como los comentarios que dejáis en YouTube siempre. Eso es. Muchísimas gracias, Samrod, por todo el programa de hoy. Muchas gracias a A ti. todas aquellas personas que nos seguís tanto por Twitch como por YouTube. Ujú. Y nada, nos vemos prontito y Tenarato. Chao, adiós.